Wilfredo, estas reformas al Código Penal y Procesal Penal, ¿qué implicaciones tienen para el Estado de Honduras? Para el Estado de Honduras tiene varias. Primero, hay muchas de ellas que son inconstitucionales. En segundo lugar, este tipo de reformas penales también contravienen convenciones internacionales. Por eso vemos que en este momento CELIBRE y con organizaciones de derechos humanos nos hemos presentado ante la Corte para presentar un recurso de amparo sobre derechos conculcados en distintas libertades de pensamiento, expresión y de prensa. Sin embargo, lo que vamos a tener también es la convencionalidad que ha sido trastocada también. Me refiero al hecho de que las libertades están garantizadas por los convenios internacionales. Por lo tanto, las implicaciones para el Estado de Honduras son diversas. Lo que a mí me preocupa es que el Estado de Honduras dejó de preocuparse de los señalamientos internacionales, y eso es gravísimo porque pareciera ser que la instauración de un gobierno de terror y de miedo, el 2017 va a ser su máxima expresión. Estamos hablando de violaciones a los derechos humanos a través de estas leyes, pero también estamos hablando de arbitrariedades legislativas a través del Congreso Nacional que se ha ido por los parámetros incorrectos. El Congreso Nacional de la República no ha respetado los procedimientos internos que establece su propia ley orgánica, que esta ley orgánica es una ley hecha a la medida y para una acción dictatorial dentro del Congreso. El procedimiento parlamentario no se ha respetado y por el contrario hemos tenido modificaciones, incluso en la propia Comisión de Estilo hemos tenido modificaciones en la publicación en la Gaceta, hemos tenido procedimientos irregulares por el cual se ha aprobado una reforma, se ha aprobado una legislación determinada y es cambiada en el momento en que se presente el acta, las formas de votación. Por lo tanto, no me sorprende a mí que los procedimientos por el cual el Congreso de la República toma las decisiones lo hacen sin el menor escrúpulo. Además, Mauricio Oliva cuando lo hace burlándose de la oposición. Es una persona que no tiene criterio ni respeto de los derechos mínimos democráticos. Ahora que usted dice que ya la institucionalidad en Honduras no se respeta y que la institucionalidad prácticamente no existe, pero que hay preocupación de la comunidad internacional, ¿va a mermar o va a impactar, mejor dicho, lo que dice la comunidad internacional contra lo que se piensa internamente en Honduras? Mire, yo creo hay cierta cooperación internacional que me preocupa muchísimo, incluyendo la estadounidense. Nosotros hicimos varias acciones el año pasado para poder denotar que las libertades de expresión, de prensa en particular, se habían violentado. Presentamos informes incluso que fueron dirigidos al Congreso de Estados Unidos y a los senadores, y hemos visto que no han tenido la contundencia suficiente para exigir al Estado de Honduras que respete las libertades, en particular de la prensa independiente. Entonces, lo que nos quedan son los organismos internacionales de derechos humanos, de forma tal que puedan presionar al propio Estados Unidos, a la propia Europa, que está contribuyendo con el Estado de Honduras de forma tal que los derechos y las garantías sean mínimamente observadas. En las últimas horas, la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas ha dicho que se van a activar los organismos al interno de las Naciones Unidas y de la Convención Interamericana de Derechos Humanos por estas violaciones que se están haciendo. También dice ella que en el Congreso Nacional hay una opacidad pese a que existe una ley de transparencia. En efecto, como le decía, el mecanismo que nos queda son los organismos internacionales. Por fortuna tenemos la representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras y hemos visto la contundencia que ha actuado. Estos dos últimos eventos que han puesto en desnudo a Honduras como un lugar donde no solo el defender la tierra, defender el planeta es el lugar más difícil, como lo dijo Global Witness, tuvo que intervenir directamente Naciones Unidas para rescatar al representante de Global Witness. En este momento hemos visto el pronunciamiento contundente que ha hecho la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos frente a esta reforma que entorpece completamente la posibilidad de análisis, de crítica en relación a los asuntos de seguridad, a la apología del terrorismo mediante esa figura. Por lo tanto, creo que debemos de seguir y debemos de continuar para que los organismos internacionales sean una de las mejores acciones de movilización de la conciencia pública en el mundo, de forma tal que se vean confrontados los estados que están colaborando con este estado opresor y no garante de los derechos. ¿Cree que no se puede descartar entonces que las naciones en el mundo se manifiesten y expresen su descontento ante lo que está pasando en Honduras? Yo creo que las distintas opiniones que hemos escuchado desde ayer en la noche hasta hoy del Congreso Nacional, del representante del Colegio de Periodismo, que es una vergüenza la verdad, es parte de esas reconsideraciones que están haciendo en función de que han hecho muy mal y que puede tener efectos adversos frente a un candidato que quiere reelegirse y que no le importa la opinión nacional, pero sí tiene algún miramiento por la opinión internacional.
Will, una vergüenza. Entonces yo quisiera saber el accionar del Colegio de Periodistas de Honduras sobre esta ley al pronunciarse ayer y dar un espaldarazo al gobierno sobre las modificaciones que se hizo al Código Penal y Procesal Penal, y también avalando el acomodo que va a hacer el Congreso Nacional. ¿Cómo lo valora usted? Bueno, el Colegio de Periodistas de Honduras realmente, con el Colegio de Abogados, con mi propio colegio, ha sido de los colegios más vergonzosos en su forma gremialista de dirigirlo. Realmente el Colegio de Periodistas es una vergüenza su representación, porque no ha representado los intereses del gremio. Y yo lo puedo decir desde los derechos humanos, cuando hemos visto las distintas violaciones a los derechos humanos, la conculcación de derechos humanos que se ha hecho a los periodistas, a distintos medios de comunicación, escritos, digitales, radiales, televisivos, y el colegio no ha hecho lo necesario y suficiente, porque se han preocupado más por estar defendiendo al gobierno de Juan Orlando o al gobierno de Pepe Lobo, que estar del lado del periodismo independiente. Lo que hemos visto ayer nada más es una acción mandatoria desde el Ejecutivo para poder acomodar a los intereses de esto. Realmente no es la mejor representación para un gremio en el cual los periodistas son los trabajadores de la palabra, los trabajadores del pensamiento, las personas que deben de ser más ilustradas en el país. ¿Será por falta de conciencia o por acompañamiento que tienen con el gobierno o por ignorancia? ¿Por qué cree usted? Las tres cosas juntas: ignorancia, por acomodarse a los intereses del gobierno, por estar representando intereses mezquinos. Eso es realmente nefasto para el periodismo en el país. Yo creo que por eso muchas personas deciden no colegiarse, por eso hay personas que prefieren tener un periodismo en el cual no hay ninguna referencia alrededor del colegio, cuando el colegio debería de ser una luz en relación y una defensa en relación al ejercicio del periodismo en Honduras.